Muy buenas tardes. Es siempre un privilegio poder abrir la palabra del Señor, meditar en ella y aprender de ella. Y siempre que meditamos en la palabra de Dios, creo que es importante dirigirnos al Señor en oración para ponernos en sus manos y rogarle que Él hable a nuestra vida, que Él se manifieste de forma poderosa en nosotros. Así que vamos a inclinarnos, vamos a traer todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones delante de Él y también, pues, ¿por qué no?, nuestra gratitud y nuestro deseo de que Él se manifieste en cada uno de nosotros. Oremos. Te agradecemos, Padre Santo, por el enorme privilegio que nos das de abrir tu palabra y meditar en ella. Por favor, nuestro buen Dios, te pedimos que nos des discernimiento, que seamos capaces de examinarlo todo y de retener lo bueno. Señor, por favor, te pedimos porque tú hables a nuestra vida, porque tú nos desafíes. Y Señor, te rogamos porque esas áreas en nuestra vida en las que necesitamos mejorar, que necesitamos entregar a ti, Señor, por favor, manifiéstate en cada una de ellas. Y Señor, por favor, toma tú nuestras cargas, toma tú nuestras debilidades. Y Señor, por favor, manifiéstate en cada uno de nosotros. Padre, te ruego por los hogares para que tú traigas de tu paz, para que tú traigas tu consuelo, para que tú traigas tu fortaleza y también que traigas tu provisión. Señor, por favor, concédenos vivir como es digno de ti, como cristianos que no tienen de qué avergonzarse, como cristianos que te honran, como cristianos que te glorifican. Señor, ahora que vamos a meditar en tu palabra, en la cual tú nos llamas a ser diferentes, te pedimos porque no solo sea una teoría, sino porque podamos verdaderamente vivir como a ti te agrada. Padre, nos ponemos en tus manos y pedimos la dirección de tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, les invito para que abran sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, y vamos a leer de los versículos 17 al 21. Efesios 4, del 17 al 21. Dice la palabra de Dios: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Aquí el apóstol Pablo lo que hace es un llamado. Es un llamado al cambio, un llamado a ser diferentes. Y Dios quiere que cada cristiano, que cada hijo suyo aporte un granito de sal a esta sociedad, que aporte un rayo de luz. Y como bien dijo el Señor Jesucristo, dice: vosotros sois la sal de la tierra. Y la sal no debe perder su sabor, porque si la sal se hace insípida, ¿para qué sirve? No sirve para nada. Y lo mismo con la luz. La luz dice que nadie toma una luz y la esconde debajo de un almud, sino que lo que hace es subirla, ponerla en el lugar más alto de la casa. ¿Para qué? Para que toda la casa se ilumine. Y cuando hablamos de vivir una vida que agrada al Señor, es necesario aprender primero lo que Dios nos dice. Es necesario tener en cuenta su palabra, tenerle en cuenta a Él, y entonces vivir conforme a sus preceptos, vivir conforme a sus mandamientos, vivir conforme a los principios que están establecidos o marcados por su santa palabra. Y allí
o de esa manera podremos vivir vidas diferentes. Y miren lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. El tema que vamos a tratar es llamados a ser diferentes. Y dice, esto pues digo, pero no se queda ahí, sino dice, y requiero. Y cualquiera podría decir, bueno, ¿tú quién eres para requerirnos cosas? Y allí es donde dice, yo requiero esto, pero lo requiero en el Señor. Es decir, esto que yo les estoy pidiendo no es algo que yo me inventé. Esto es algo que requiero, algo que les digo, algo que les pido, pero también tiene la connotación de algo que les exijo. No porque yo quiera poner cargas a ningún ser humano, sino porque esto viene del Señor, porque esto es del Señor Jesucristo. Y dice que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y debemos recordar que normalmente en la Biblia encontramos tres grupos de personas, que son los judíos, que son los cristianos, que son los gentiles. Los gentiles son aquellos que no son ni cristianos ni judíos, ¿verdad? Son aquellos que viven sin Cristo, que viven sin Dios en el mundo, que viven ajenos a la vida de Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo le dice a los efesios, recuerden que los efesios eran gentiles porque de etnia no eran judíos, y dice, bueno, ustedes eran gentiles porque no eran cristianos. Pues bueno, ya no vivan como los otros gentiles. Ya no vivan como esos gentiles que andan sin el Señor. Y eso es un requisito. Ahora, cuando leí este pasaje, vino a mi mente el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, y les voy a leer de los versículos 25 hasta el 34. Es un poquito largo, pero creo que vale la pena. Porque aquí el Señor Jesucristo habla sobre el afán y la ansiedad. Y miren lo que dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y la pregunta es, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué es lo que nos está enseñando aquí el Señor Jesucristo? Aquí el Señor Jesucristo nos está enseñando que nuestra mente debe estar centrada en Dios, que nuestro corazón debe ocuparse principalmente en confiar en Dios, en buscarle, en buscar su reino. ¿Por qué? Porque dice, no te afanes por tu vida, es decir, no te afanes por qué vas a comer, por qué vas a beber, por qué vas a vestir, porque sabes que Dios va a proveer para ti. Dios sabe lo que necesitas. Y hay una de las cosas que debemos tener presente, y es que David en un momento dice, aquí yo joven fui y envejecido, dice, pero no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Miren, la mayoría de las preocupaciones que tenemos en nuestra vida no son por falta de alimento. La mayoría de las preocupaciones que tenemos tienen que ver generalmente por excesos, tiene que ver con mala administración, tiene que ver con, no siempre, pero muchas veces, con conseguir cosas que no son esenciales para nuestra vida. Pero Dios sí, Dios conoce lo que tú necesitas. Dios provee. Ahora, hay una cosa, hay un principio que debemos tener en cuenta. Dice que los gentiles, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, los gentiles buscan todas estas cosas, ellos se afanan. ¿Qué van a conseguir? ¿Por cómo enriquecerse? Dice, pero ustedes deben vivir una vida distinta. Su afán no debe ser ese.
Lo que ustedes deben hacer es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, o más bien decir, todas estas cosas, os vendrán por añadidura, o os serán añadidas. Así que nuestro enfoque como cristianos es el de no vivir con la mira puesta en las riquezas, con la mira puesta en el dinero, con la mira puesta en lo que este mundo ofrece. Nuestra mira debe estar puesta en Dios y en su reino. Y entonces Él proveerá de aquellas cosas que necesita nuestro cuerpo. Ahora bien, aquí me llamó la atención porque Él dice, los gentiles buscan esas cosas. Y nosotros, yo me pregunto, ¿qué tan afanados estamos? Y cuidado, yo no estoy diciendo que no debamos preocuparnos por conseguir el pan de cada día, por alimentarnos, por administrarnos bien. No, creo que sí, Dios nos llama a ser prudentes. Pero cuidado, el afán no tiene que ver con que uno sepa administrarse o que uno busque mejorar o salir adelante. No, el afán tiene que ver con el no vivir hoy por querer vivir mejor mañana. Ese es el problema del afán. Entonces aquí el apóstol Pablo nos dice, os esto pues digo y requiero, volviendo a Efesios, en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, es decir, ustedes antes vivían como los que no conocían al Señor, es decir, deja de comportarte como aquellos que no conocen a Dios. Y miren, eso es un desafío para cada uno de nosotros, donde quiera que nos encontremos. Si es en la escuela, la presión de los amigos nos lleva a comportarnos como todo mundo se comporta. Y miren, yo no quiero decir que toda la gente ande comportándose mal, no. Pero si tú ves que hay algo en lo que no debes participar, debes tener el valor suficiente para decir, yo tengo unos principios cristianos y yo no voy a participar en ello. Si te invitan a los vicios, si tienes que utilizar mal vocabulario, déjalo, deja de comportarte como ellos. Me acuerdo del apóstol Pedro, cuando un poco antes de que negase al Señor Jesucristo, él estaba allí calentándose al lado de un fuego que habían encendido los guardias, y entonces le dicen, tú andabas con el Señor Jesús. Y dice además que eras porque tú hablas como Él. Y ahí Pedro empieza a jurar y empieza a maldecir, igual que los que no conocían a Cristo. ¿Y por qué empezó a jurar y a maldecir? Porque él quería identificarse con los otros gentiles, con los que andaban sin el Señor. Y a veces eso nos pasa. A veces nosotros, porque queremos que nos vean igual, porque no que nos avergüenza que nos llamen o que nos reconozcan como cristianos, empezamos a maldecir y empezamos a jurar y empezamos a utilizar palabras vanas, palabras vacías, palabras ofensivas, groseras. Pero Dios nos ha llamado a purificar nuestro corazón, a purificar nuestros labios. Y ojo, que siendo de Veracruz yo sé de lo que se trata. Yo sé de lo que se trata el utilizar un mal vocabulario. Pero también les digo que en Cristo tenemos que cambiar. En Cristo tenemos que dejar esa mala palabrería. Ya no debemos comportarnos como los demás gentiles. Ahora, así que si algo les puedo decir es, atrévanse a ser diferentes. Atrévanse a comportarse como Cristo lo haría. O atrevámonos más bien. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo se comportan los otros gentiles? Miren lo que nos dice. Estos gentiles, dice, andan en la vanidad de su mente. Y recordemos que la palabra vanidad tiene la idea de que se preocupan por aquellas cosas que son pasajeras. Aquellas cosas que parece que son importantes, que parece que son algo, pero al final no son nada. Y me gusta ilustrar la palabra vanidad con lo que es un globo, ¿verdad? Nosotros cuando tomamos un globo empezamos a inflarlo, y el globo se va inflando y se pone inmenso. Pero con una espinita o con una aguja pinchas ese globo y se revienta.
y luego ves que queda un plastiquito de nada. Y parecía que era la gran cosa, pero no es nada. Esa es la vanidad. ¿Por qué? Porque cuando uno está lleno de vanidad, uno está inflado, está hinchado. Pero ¿saben qué? No faltará una aguja que venga y que nos reviente. No vale la pena vivir en la vanidad de la mente. Y así es como vivían los gentiles. Dice, andan en la vanidad de su mente. ¿Y cómo? Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Cuando uno anda en la vanidad, nuestro entendimiento está en la oscuridad, está en las tinieblas. Nos creemos que andamos en la luz, pero en realidad lo que estamos haciendo es destruirnos. ¿Recuerdan ese pasaje que dice, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte? Cuando uno tiene el pensamiento entenebrecido, cuando uno vive en la oscuridad, uno cree que está triunfando, uno cree que está haciéndose rey del mundo, que se está haciendo uno dueño del mundo, pero en realidad lo que estamos haciendo es destruir nuestra vida. El Señor Jesucristo dijo, ¿de qué sirve al hombre si gana el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa puede dar el hombre por su alma? No podemos dar nada para ganarnos nuestra alma, para ganar nuestra salvación. Lo que tenemos que hacer es tener en cuenta a Dios, no vivir ajenos a la vida de Dios. Y ese es el problema de andar en las tinieblas, que cuando andamos en las tinieblas, lo que estamos haciendo es no tener en cuenta a Dios. Miren lo que nos dice ahí a continuación, que viven ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. En la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, encontramos que dice el apóstol Pablo que por cuanto los hombres no quisieron tener en cuenta a Dios, no quisieron honrarle, dice que Dios los entregó a mentes reprobadas. Y una mente reprobada es aquella que a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una mente reprobada, uno no es capaz de discernir o de distinguir entre el bien y el mal. Y lastimosamente vemos que nuestra sociedad se está encaminando en esa dirección. Vemos que se aprueban leyes que son totalmente amorales e inmorales. No tienen en cuenta la moralidad y por eso se convierten en inmorales. ¿Por qué? Porque van directamente en contra de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros vamos en contra de la palabra de Dios? Cuando vamos en contra de la palabra de Dios, vamos estrellándonos, porque vamos a ciegas, vamos golpeándonos contra la pared. ¿Por qué? Porque estamos dando coces al aguijón, porque estamos destruyéndonos a nosotros mismos. Así que el apóstol Pablo aquí a los Efesios les dice, no vivan como los gentiles que se están destruyendo, que viven ajenos a la vida de Dios. ¿Y por qué viven ajenos a la vida de Dios? Dice, por su ignorancia. Y esta es otra de las cuestiones que debemos tener en cuenta, y es el hecho de que no importa qué tan inteligentes seamos, incluso siendo muy inteligentes podemos ser ignorantes. ¿Por qué? Porque en este caso la ignorancia de Dios está relacionada con la dureza del corazón, porque miren lo que nos dice, por la ignorancia que ellos hay, dice, por la dureza de su corazón, es decir, no quieren conocer la verdad. Le sucede un poco lo que le sucedió a Pilato, cuando el Señor Jesucristo le quiere hablar de la verdad, él dice, ¿y qué es la verdad? Y nos relata Juan que enseguida salió, no se quedó para escuchar la verdad, porque a él no le interesaba la verdad. Pero eso es lo que nos suele suceder también a nosotros muchas veces, que no queremos conocer la verdad, y porque nuestra mente, porque nuestra actitud, porque nuestro corazón está endurecido, por eso
Por eso vivimos en la ignorancia. Por eso es que no conocemos la verdad. Así que pidamos a Dios que sensibilice nuestro corazón. Que nuestro corazón, si está endurecido, si es como una piedra, que lo haga de carne. Que lo haga un corazón tierno, un corazón que escuche, un corazón humilde, que se arrepienta, que busque a Dios, porque necesitamos esos corazones. Luego sigue adelante, dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Por qué estas personas se precipitaron a ir de mal en peor? Porque se hicieron insensibles. Dios nos libre de ser insensibles. Y una de las cosas que yo tengo muy presente, recuerdo cuando se estaban dando muchos atentados terroristas en España, especialmente para el norte de España. Recuerdo que uno de los presidentes hizo un llamado a la población y dijo, no nos acostumbremos a los atentados terroristas. No demos por hecho de que esto es algo normal, porque un atentado terrorista nunca debe ser algo normal, no debe tomarse como algo más en la vida. Y les puedo decir también que no nos acostumbremos a los asesinatos, no nos acostumbremos a los secuestros. Debemos sorprendernos por cada secuestro que haya. Debemos sorprendernos y alarmarnos y alertarnos por cada maldad que se cometa. No nos hagamos insensibles, porque si perdemos la sensibilidad, entonces vamos de mal en peor. Fíjense que uno no se convierte en asesino de la noche a la mañana. No se convierte en un maleante de la noche a la mañana. Uno empieza con pasitos, pero empieza uno con algo pequeño. El corazón o nuestra vida al principio se siente mal, lo quiere uno rechazar, pero si lo sigue uno haciendo se acostumbra a ello. Pero después ya das un paso más y luego otro más, y cuando te das cuenta estás con tu vida hundida, cometiendo cualquier tipo de barbaridad, y no sientes nada, no tienes remordimiento. Por no sentir ya no sientes ni dolor, ni placer, ni nada. Y aquí eso es lo que sucede con los gentiles, según el apóstol Pablo dice. Ellos perdieron toda sensibilidad. Y fíjense que el Señor Jesucristo también nos dice que el amor se enfriará cuando se incremente la maldad. Dice, por haberse incrementado de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando nosotros permitimos que la maldad se apodere de nuestras calles, de nuestros hogares, de nuestra sociedad, entonces dejamos de amar. Dejamos de amar a los hijos, a los padres, a los familiares. Dejamos de ver a los seres humanos, como seres importantes, con dignidad, con el valor que Dios les ha dado, y los vemos como un número más. Recuerda que cada vida tiene una historia, que cada ser humano tiene una familia, que cada ser humano tiene gente que le ame, y no somos números. No seamos insensibles. No permitamos que nuestro corazón se insensibilice. Antes bien, pidámosles al Señor que estemos alertas y que nos sorprendamos siempre de la maldad, que nos sorprendamos siempre de las injusticias, y que estemos allí para luchar por la justicia, por la verdad, por hacer misericordia. Dice que ellos, cuando se insensibilizaron, se entregaron, dice, a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y bueno, la lascivia entendemos que significa apetito
sexual desmedido o deseo sexual desmedido. Entonces, ¿qué es lo que pasó con estos hombres? Cuando ya dejaron de ser sensibles, cuando dejaron de amar, ya lo único que querían es satisfacer sus deseos. Ya a las personas las veían como objetos para satisfacer sus deseos, para conseguir lo que querían. Y por eso ya cometían cualquier clase de vileza. Y miren cómo dice, para cometer con avidez toda clase de impureza. Sigue adelante. Dice ahí en el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Entonces lo que aquí el apóstol Pablo está haciendo es mostrar por un lado lo que es vivir en la vanidad de la mente, lo que es vivir ajenos a la vida de Dios, lo que es vivir sin Dios. Y en el versículo 20 establece un contraste. Dice, de esta manera viven los gentiles, pero ustedes, dice, mas vosotros, dice, no habéis aprendido así a Cristo. Es decir, ustedes en Cristo han visto que hay una forma de vida diferente. Cristo nos muestra una vida de sensibilidad. Lo recordamos cuando va a la casa de Lázaro, cuando Lázaro había fallecido. El Señor Jesucristo llora por Lázaro. Lo vemos sufrir con el que sufre. Lo vemos orar. Lo vemos interceder. Lo vemos buscar a Dios constantemente. Eso hemos aprendido de Cristo. El Señor Jesucristo nos muestra cómo vivir confiando en Dios. Nos muestra cómo llevar una vida de fe. Nos muestra un camino diferente, el camino del servicio, el camino de la humildad, el camino de la paz y de ser pacificador, el camino de la justicia, de la misericordia, el camino de la gracia, el camino de la verdad. Cristo nos enseña que aunque este mundo no valore la humildad, no valore el servicio, Él sí lo valora. Nos enseña que aunque la sociedad en términos generales se vaya destruyendo, que vaya en picado, nos enseña que tú puedes ir hacia arriba, que tú puedes ir ascendiendo, que puedes ir mejorando. Por tanto, no vivas como los gentiles, sino vive como has aprendido, como has conocido del Señor Jesucristo. Pero aquí pone un sí condicional, dice, si en verdad le habéis oído. ¿Tú has aprendido a vivir como el Señor Jesucristo? Si lo has oído, si has sido enseñado por Él. Pero te pregunto, ¿has escuchado al Señor? ¿Has escuchado su voz? Te habla. Caminas con Él. Camina contigo. Lo buscas en las Escrituras. Lo buscas en la oración. Lo buscas en tus meditaciones. Escucha su voz. Y no me refiero a que empecemos a escuchar unas voces ahí. Me refiero a que Dios nos habla de una forma y de otra. Nos habla con la familia, nos habla con los amigos, nos habla en la iglesia, nos habla en su palabra principalmente, nos habla por medio de los problemas, por medio de las luchas que enfrentamos. Dios está ahí hablándonos constantemente. Dios nos habla en cada decisión que debemos tomar. Siempre tenemos la opción de mentir o decir la verdad, de hacer lo justo o hacer lo injusto, de ir por el camino recto o ir por el camino torcido. Diariamente Dios nos habla de una forma y de otra. El problema muchas veces está no en que Dios no nos hable, sino en que no queremos escuchar, en que nos hemos insensibilizado. Pero la pregunta es, ¿de verdad has conocido a Cristo? ¿De verdad lo has escuchado? ¿De verdad
¿Has escuchado cuando te ha dicho, ven a mí? Cambia tu estilo de vida, deja el pecado, deja los vicios, deja la maldad, deja la vanidad, deja la egolatría y humíllate delante de Dios. Reconcíliate con Dios, limpia tu vida, permítele que limpie tus pecados, conócele como tu Señor y como tu Salvador, entrégate por la fe a Él. ¿Lo has escuchado? Te digo que Él te toca, te llama. Ahí en Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él te llama, Él te habla, pero escúchale. Y cuando lo escuchamos, cuando viene a nosotros, no nos creamos que Él nos deja solos. No, Él no nos deja solos. Él nos invita a caminar con Él. Ahí en Mateo, el capítulo 11, versículos 28 al 30, donde dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, dice, y ligera mi carga. Pero fíjense lo que dice, ven a mí, aprende de mí. ¿Qué es lo que sucede cuando dos bueyes llevan un yugo? Normalmente se suele poner a un buey que ya sabe trabajar y otro que está aprendiendo. De manera que el que ya sabe trabajar va recto y el otro, el nuevo, va aprendiendo, pero va caminando ahí a la par, aprendiendo cómo se tienen que hacer las cosas. Bueno, el Señor Jesucristo utiliza esa imagen para que nosotros hagamos lo mismo. Que vayamos, que nos atemos, que nos pongamos el yugo a su lado y que caminemos con Él. El Señor Jesucristo te dice, ven, camina conmigo. Y en ese caminar vas a aprender. En ese caminar Él te va a enseñar. La pregunta es, ¿has sido enseñado por el Señor? ¿Te está enseñando hoy? ¿Qué aprendiste de Dios hoy? ¿Qué aprendiste de Cristo hoy? ¿Cuándo fue la última lección que tuviste de la palabra de Dios? ¿Cuándo fue? ¿Fue hoy? ¿Quizá ayer? ¿O hace un año? ¿Saben qué? Una de las cosas o de las realidades más tristes que veo es que mucha gente en un momento vive su vida cristiana de los recuerdos, pero no tienen un testimonio presente de lo que Dios está haciendo en su vida hoy. La pregunta es, ¿tienes un testimonio presente? Si alguien te preguntara, ¿cómo has visto a Dios obrar hoy en tu vida? ¿Tendrías algo que decir o no? Es importante que nosotros estemos aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo todos los días. Y luego nos dice, y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Debemos ser enseñados conforme a la verdad del Señor Jesucristo. Mucha gente se inventa historias. Mucha gente defiende su verdad. Pero si su verdad no descansa en la palabra de Dios, si su verdad no está basada en lo que la palabra de Dios dice, entonces no es una verdad. Es una teoría que va a servir mientras las cosas vayan bien. Pero cuando las cosas vayan mal, entonces no servirán. Porque nada de las teorías, filosofías que el hombre se invente van a servir. Al final solamente sirve la verdad que el Señor Jesucristo nos enseña. Porque su verdad da libertad. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ya no vivas como los gentiles que viven en la vanidad de la mente. Vive como un hijo de Dios, si es que eres hijo de Dios. Pero si no eres hijo de Dios, entonces te invito para que te acerques a Cristo Jesús, que le pidas que perdone tus pecados, que te limpie de toda maldad y que te haga un hijo suyo. Él te llama
de una forma, de otra y de otra. Y mientras que estés vivo, te seguirá llamando. Pero recordemos que nadie tiene la vida comprada, nadie tiene la vida segura. Lo único que necesitamos para morir es estar vivos. Pero morir con Cristo o morir sin Cristo puede ser lo peor o puede ser lo mejor que te pueda pasar. Si mueres sin Cristo, hay un infierno que te espera. Pero si mueres con Cristo, hay un cielo eterno que te espera. Hay una eternidad en Cristo. Ven a Él. Síguele. Y si eres cristiano, si estás en Cristo, te animo para que la luz de Cristo brille a través de ti. Para que des testimonio de que Cristo vive, de que vale la pena servirle, de que vale la pena vivir como cristiano. No hay nada mejor que vivir en obediencia al Señor, porque eso te da paz, eso te da tranquilidad, eso te da gozo. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor nos ayuda a enfrentar las luchas, a enfrentar los problemas, a enfrentar las enfermedades, a enfrentar cualquier dificultad. Vivamos como hijos de Dios. Atrévete a ser diferente. No te dejes arrastrar por la corriente de este mundo. En la época del salmón, por aquí, por Newport, pasan muchísimos salmones. Y todos los salmones van en contra de la corriente. No importa qué tan fuerte sea la corriente. Ellos nadan. Ellos se esfuerzan. Y no se dejan llevar, no se dejan arrastrar. De alguna manera, cada cristiano debería ser como un salmón. Debería ir en contra de la corriente. Es verdad que la corriente muchas veces es fuerte. Parece que va a poder con nosotros. Pero recuerda que tenemos al Señor Jesucristo que nos dijo: he aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tienes al Señor Jesucristo de tu lado, que no te va a dejar, que no te va a desamparar. Y siempre que estés del lado del Señor, tienes la posibilidad del triunfo. De hecho, tienes el triunfo porque Él ha vencido. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Al final, el salmón llega al objetivo. Es verdad que muchos se quedan en el camino, pero nosotros al final llegaremos al objetivo si vamos en Cristo. ¿Y saben qué? En el proceso de ir en contra de la corriente, no por ser rebeldes, no, sino porque debemos mostrar a este mundo que hay una forma de vida diferente. Si vivimos como el Señor Jesucristo quiere de nosotros, no en la vanidad, sino en aquello que realmente importa, entonces no solamente llegaremos a la meta, sino que llevaremos con nosotros a muchos que también alcanzarán esa meta, que también la meta es el cielo. Vivamos como hijos de Dios, no avergonzándole, sino honrándole y agradándole, para que en aquel día, cuando nos presentemos ante su presencia, podamos escuchar aquel bien hecho, buen siervo, fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre Santo, por el privilegio que tú nos das de meditar en tu santa palabra y aprender de ella. Te rogamos, nuestro buen Dios, porque te podamos glorificar con nuestra vida. Señor,
Somos imperfectos, tenemos muchos errores, muchos fallos, pero también, Señor, te pedimos que tú nos ayudes. Por favor, Padre, ayúdanos, fortalécenos y permítenos vivir reflejando tu amor, reflejando tu luz, reflejando tu esperanza, reflejando tu misericordia. Pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús y por su causa. Amén.